Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos al espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y agradecemos nos acompañen en esta ocasión. Hoy está con nosotros la maestra María Elena García Rivera, egresada del programa de Maestría en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con especialidad en Estudios de Desarrollo, Género y Sustentabilidad, quien nos compartirá los hallazgos de su trabajo de investigación titulado La violencia feminicida como mandato de masculinidad en la ópera de Otello de Giuseppe Verdi. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Pues para dar inicio con la entrevista quisiéramos saber cómo surge tu interés por estudiar este tema. Bueno, yo soy de profesión cantante. Yo estudié la licenciatura en música en la Escuela Superior de Canto de Madrid y pues los trabajos que he hecho en mi vida profesional como cantante pues ha sido, entre muchos otros, cantar ópera, arias de ópera y las óperas también completas. Entonces, en todas estas óperas, en la mayoría de las óperas que yo interpreté, los personajes femeninos siempre tenían un perfil bajo en el sentido de que eran vistas como minusválidas psicológicamente, físicamente o en algunos casos en situación de pobreza y siempre en un más inferiores a los personajes masculinos y vulnerables, exactamente. Entonces, casi en todas las óperas, por supuesto, como la ópera es una obra de teatro musicalizada, hay mucho drama, ¿no? Pero comúnmente los finales de las óperas siempre son trágicos, pero para las mujeres, no para los hombres, ¿no? Entonces, en muchas de las óperas las mujeres terminan muertas y muertas a manos de los hombres, ¿no? Entonces, se cometen muchos feminicidios en los escenarios y son aplaudidos y no son visibilizados como tal. Entonces, hay una naturalización de esa violencia que es como aceptada ya, ¿no? Que las óperas son así, las mujeres terminan así. Y entonces me preguntaba por qué no existe esa crítica, ¿no? ¿Por qué no existe ese análisis más profundo de esas historias que se desarrollan ahí? Y una vez que me adentré en este mundo de la investigación, me di cuenta que sí han habido otros estudios ya anteriores y que han sido también criticados por haber retomado ese perfil de investigación un poco salido de tono, ¿no? Porque como siempre las óperas es una obra de arte tan majestuosa, tan bella, pues no da pie a que se haga una investigación crítica de los contenidos, ¿no? Entonces, en cuanto se empezaron a hacer este tipo de investigaciones por historiadoras de la música feministas, pues fueron muy criticadas, pero esa crítica tanto fue mal vista que finalmente le dieron voz, porque estas musicólogas las mencionaban en los congresos de música internacional como visto como algo que no era correcto hacer, pero tanto se dijo que finalmente se dieron a conocer más justamente por eso. Se tenía que voltear a ver, ¿no? Así es. Sí. Pues tú analizas en específico la de Otello de Giuseppe Verdi. ¿Por qué esa? Bueno, yo inicialmente mi investigación, como casi todos los que estudiamos maestría, empezamos siempre queriendo saber absolutamente todo y entonces luego te das cuenta que no se puede, que hay que enfocarse. Y inicialmente había pensado estudiar las óperas del siglo XIX, pero son tantas y son tantos compositores que me tuve que abocar a un compositor. Y entonces uno de los principales compositores de ópera del siglo XIX es Giuseppe Verdi. Y dije, bueno, voy a estudiar las óperas de Verdi, pero después pensé que también eran muchas y que había un mundo de contenido allí. Entonces me enfoqué en la de Otello porque me parecía que esa ópera no solamente planteaba un feminicidio en el escenario, sino que había unas razones muy profundas por las cuales se había desarrollado ese feminicidio que tenían que ver también con una cuestión de raza, porque Otello
el personaje de Otelo es un negro, entonces, que es jefe de un ejército veneciano. Entonces, él era ya el jefe de un ejército europeo de blancos, en el que tenía un puesto en el que dominaba. Sin embargo, él mismo, que había adquirido ya un estatus social, de reconocimiento social, él mismo es el que termina matando a Desdémona, al personaje femenino. Entonces, me parecía que había que hacer un análisis más profundo de por qué se utilizó a un negro para que matara a una mujer blanca. Y entonces ahí empezó ese cruce en la investigación, donde no solamente se maneja la violencia machista, sino que también se involucra la raza y las clases, porque Otelo era de clase baja, o por supuesto era africano, entonces, y Desdémona era de una clase alta de la sociedad veneciana, entonces había mucho que indagar en esos temas ahí. Sí, en uno de sus objetivos ahí mencionas que analizas la intersección de la dominación masculina con la de raza, clase y género. ¿Qué encontraste en este sentido? Bueno, hay que decir que la ópera Otello tiene su origen en una novela escrita en el siglo XVI por Giovanni Battista Cinzio. Él es un italiano que escribió una novela que se llamaba Un capitano moro. Es una historia similar, no tan desarrollada porque era una historia cortita, y luego más adelante Shakespeare en el siglo XVII ya la hace una obra de teatro, que también él ya le pone el nombre al capitano moro, él llama ya Otelo, ¿no? Y posteriormente, ya en 1887, Verdi la hace una ópera. Resulta curioso cómo durante ese desarrollo y ese cambio desde una novela, después a una obra de teatro y luego la ópera, la historia se mantiene, ¿no? Y cómo se plantea siempre que el capitán moro, que viene de una clase baja, llega a ese nivel, a ese estatus social tan alto de ser capitán del ejército, de un ejército europeo. Y entonces, cómo a pesar de que haya llegado a ese estatus tan alto, sigue siendo reconocido como alguien inferior por su origen. Entonces, realmente, una de las conclusiones que a las que llegué con el estudio de esta ópera es que realmente Otelo es parte de ese orden social en el que no se pueden saltar ciertas reglas patriarcales, como por ejemplo involucrarte sentimentalmente con alguien que no sea de tu propio origen, ¿no? Entonces, a Desdémona la mata Otelo como una muestra, como una enseñanza de los autores de esa historia, de que una mujer no debe romper con eso, debe mantenerse en su estatus y en su sociedad tal cual está escrita, tal cual está estipulada, porque si rompe con eso, entonces será castigada. Entonces, pienso que ni siquiera es una cuestión de que a Otelo se le plantee como el negro y el malo, ¿no? Sino como más bien la mujer. La mujer es la que transgredió y entonces como transgrede tiene que cumplir, tiene que pagar por esa transgresión. Sí, como objetivizada puede ser porque es como esto, o sea, aquí es como que para que todos entiendan, ¿no? Es como la lección para el resto de las personas de que la vida de una mujer. Sí, tienes que cumplir con los mandatos y no salirte de allí porque te va a ir mal, ¿no? Y entonces, ¿cómo no? El mejor pretexto, ¿no? Un hombre negro que a pesar de haber adquirido todo ese reconocimiento social, su origen no le permite actuar de otra manera, porque sus orígenes lo llevan a ser un feminicida. Está fuerte. Sí. Hablamos también de esta, se hace esta observación crítica a las artes que ha sido difícil a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este panorama? Bueno, todos los que hemos estudiado
una carrera artística nos hemos dado cuenta que en la historia de la música o en la historia de las artes en general no hay un predominio de las artes creadas por mujeres. Al contrario, ¿no? Ni siquiera un predominio, ni siquiera la mitad y mitad, es simplemente casi inexistente. Entonces, ha habido muchas manifestaciones por parte de movimientos feministas en contra de esa invisibilidad del desarrollo de las artes por mujeres. Incluso en finales de 1990, hubo un movimiento que se desarrolló en Nueva York que se llamaba Guerrilla Girls. Ellas hacían unas pancartas por toda la ciudad, pusieron unas pancartas donde decía: hay que entrar desnuda al Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, las mujeres tienen que entrar desnudas al Museo Metropolitano de Nueva York, así como preguntan. Y entonces, ¿por qué? Porque todas las exposiciones que estaban en ese museo, el 85% de las exposiciones eran de desnudos femeninos, pero solo el 5% de toda la obra expuesta eran de mujeres, ¿no? O sea, creadas por mujeres, ¿no? Por artistas mujeres, ¿no? Entonces, eso y muchísimas más, pues que últimamente salen a la luz, como por ejemplo una escritora muy importante española que se llama María Lejárraga. Ella firmó toda su vida con el nombre de su esposo. Y entonces, porque para ella no estaba permitido escribir, sin embargo ella era una feminista y su esposo escribió como si fuera un feminista. Entonces fue muy reconocido todo lo que él escribió porque era un hombre que escribía a favor del feminismo. Obviamente, si se hubiera sabido que lo hubiera escrito una mujer, la hubieran ninguneado y además la hubieran despreciado, ¿no? Porque ¿cómo una mujer va a escribir a favor de las mujeres, ¿no? Este patrón que se sigue, mencionas también que es algo que se repite y que se refleja en la realidad actual, ¿no? Desde, o sea, siglos antes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que te llama la atención esto? ¿Cómo lo retratas, ¿no? El que han pasado tanto tiempo y esto sigue pasando. Sí, bueno, las historias que se muestran en las óperas, como ya ves, esta, por ejemplo, que tiene su origen en una novela del siglo XVI y se siguen representando en pleno siglo XXI, muestran un feminicidio en el escenario que es aplaudido, ¿no? Y que es no nada más aplaudido, sino que es una obra, realmente la obra de Otelo musicalmente y artísticamente es una obra maestra, ¿no? Fueron la penúltima ópera que él compuso y está realmente valorada por su nivel musical y artístico de una forma muy elevada y muy alta, pero el mensaje que se transmite es pues con ideas muy ancestrales en cuanto a la igualdad de género, ¿no? Y esas historias planteadas allí pues no se quedan allí, ¿no? Realmente han llegado a la sociedad y han naturalizado esa violencia a tal grado de que nadie se lo cuestiona lo que se está viendo en el escenario, que es algo que pues es una barbaridad. Y ni se lo cuestionan y no solamente eso, sino que además se repite, ¿no? Es, pues, como podemos ver en la sociedad actual, los feminicidios están al día, ¿no? Y no solamente en los países latinoamericanos, sino que también en Europa, ¿no? En propio Italia, por ejemplo, en Italia se hizo la ópera de Carmen de Bizet. En el 2018, me parece, una representación de la ópera de Carmen en donde, como sabemos, la ópera, al final, Carmen también es asesinada por su pareja o por su expareja en el escenario y el director de la ópera cambió el final y entonces en lugar de que él la matara, ella le arrebata el arma y lo mata a él. Entonces eso no le gustó a nadie, ¿no? El público abucheó la ópera, fueron criticados en todos los periódicos a nivel mundial porque los críticos artísticos pues hicieron
lo vieron algo muy mal, que se cambiara ese final. Sin embargo, el director quiso hacerlo porque en Italia el año anterior se habían cometido más de 100 asesinatos, más de 100 feminicidios, y entonces él, como una manifestación, intentó hacer ese cambio, pero está tan naturalizada la violencia de género que incluso las mujeres que fueron a la ópera criticaron que se hubiera hecho eso, ¿no? Entonces es nuestra realidad y hay que hacer algo, en el sentido de que para mí este tipo de análisis dan luz a esa normalización que necesitamos ser capaces de verlos, analizarlos de una forma crítica para que no nos hagamos parte de esos personajes, ¿no? No seamos ni mujeres ni hombres, nos identifiquemos con esos personajes y sigamos repitiendo esa historia. ¿A qué crees que se deba como esta no sé, cerrazón podría ser, o esta negativa como de ahondar más en estos temas, en específico en las artes? Porque pues se tiene como, o sea, las artes están como, o sea, qué tan difícil es, puesto que es como bien, o sea, son espacios que son tan como reconocidos y tan admirados, tocar este tipo de temas. O sea, ¿por qué crees que sea tan difícil? Pues que la ópera y la música clásica en general tiene ese toque, ¿no? Es clásico, es intocable y es además perenne, ¿no? O sea, porque desde que se creó se queda allí y ya, y es reconocido y además se considera pues efectivamente algo intocable, ¿no? Porque tiene un gran nivel artístico. Entonces, una de las autoras que hicieron esa primera crítica es Susan McClary, una feminista estadounidense, que además no solamente criticaba la ópera, sino también criticaba a compositores de música clásica como el mismísimo Beethoven, que es el gran músico, el gran compositor de la historia. Se atrevió a criticarlo porque no solamente se manifiesta esa desigualdad de género en la ópera, sino que también en la música clásica se definen musicalmente ciertos matices musicales que se definen como femeninos o como masculinos, según cómo suena, ¿no? Y el libro de ella se llama Cadencias femeninas, finales femeninos, que habla sobre esos finales de la música que son definidos como masculino o femenino. Si es fuerte, si es contundente, si es majestuoso, es masculino. Si es débil, sencillo, sublime, no sé, todo lo que tenga que ver con debilidad es de mujer, ¿no? Entonces, ella rompió con eso y fue por eso tan criticada. Entonces, a partir de ahí se ha desarrollado mucho este análisis, ¿no? Y que es necesario hacerlo. Y no es para demeritar la ópera, es algo que a mí me gustaría mucho enfatizar. Porque yo creo que todo tiene que, ahora en la actualidad, en esta actualidad en la que vivimos, tenemos que resignificar mucho de nuestro entorno, al que hemos estado acostumbrando y que nos ha llevado a un comportamiento, a una forma de pensar, y hemos construido nuestras ideas a partir de eso que nos han enseñado, ¿no? Y que nos lo han enseñado como algo intocable. Entonces creo que es muy importante verlo desde otra perspectiva, no para dejar de escuchar esa música, ni para categorizarla como algo negativo, ¿no? Sino simplemente observarla desde otro punto de vista y ponerle el nombre que tiene cada cosa, seguir disfrutando de la música clásica y de la ópera, que es maravillosa y que eso es indiscutible, pero observarla desde otra perspectiva. Uh-huh. ¿Y cómo podemos replantear, resignificar y deconstruir este papel de las mujeres en la ópera? ¿Cómo podemos? Pues haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Haciendo esta crítica y, por ejemplo, en las óperas, ya en los últimos años
se expresa en los programas de mano. Cuando se va al teatro te entregan un documento pequeñito en donde viene una explicación de la historia que se va a plantear en esa ópera, ¿no? Y allí comúnmente se hacen ese tipo de críticas, ¿no? De una forma muy bien hecha, muy elegante, planteada, de que se comete un feminicidio por las ideas retrógradas del personaje masculino, no sé qué, o sea, se hace algo así, ¿me entiendes? O sea, la gente lo lee, sabe que va a encontrarse con eso, pero ya no lo ve como algo de que es ya no se deja pasar sin ver, ¿no? Que eso ya es mucho, ¿no? Poderlo ver, aunque sea, ya es valiosísimo. Sí, ¿por qué crees que haya tardado un poco esta observación crítica a las artes? Pues porque estamos construidos con toda esta información que no da pie a que se haga una crítica, ¿no? Se ha naturalizado, ya lo he mencionado varias veces, ¿no? Se ha normalizado esto, y por lo general lo que adquirimos y se torna como algo que es parte de nosotros, pues no lo vemos, ¿no? Entonces se tarda en esto porque justamente también la ópera pues es algo muy bello, ¿no? Y Susan McClary, esta feminista, dice que la música puede hacer olvidar el argumento, y efectivamente, o sea, todo lo que está transmitido con esa música tan bella no se puede ver tal cual es, ¿no? La ópera tosca, por ejemplo, cuando el personaje femenino está secuestrada, canta un aria bellísima, ¿no? En ese momento en el que está secuestrada y que está dominada por ese ambiente de hombres en el que se siente completamente vulnerable, canta un aria maravillosa, preciosa, que te hace llorar. Pero no, ¿cómo te puedes imaginar? Ella, Susan McClary, dice, ¿cómo te puedes imaginar que una mujer que está secuestrada pueda cantar tan bello, ¿no? Entonces, nadie se lo plantea, nadie lo critica, ¿no? En las óperas, ¿no? Entonces, bueno, es parte, este trabajo creo que puede ayudar un poco a visibilizar. Sí, esto también va de la mano con el que mencionas también en tu trabajo, que hay mujeres muy talentosas que han sido ignoradas a lo largo de la historia. ¿Podrías platicar un poco sobre eso? Bueno, hay muchas historias de mujeres, de grandes mujeres, de mujeres muy valiosas que, pues como ya comenté antes, esta mujer, María Lejárraga, española, escritora española, que además recibió el Premio Nacional de Dramaturgia. Bueno, ella no, su esposo, porque ella lo escribió pero lo firmó él. Pues ha sido, no, ni siquiera es la palabra ninguneada, porque nadie la despreció. Es que ni siquiera llegó a eso, ni siquiera sabían que existía, ¿no? Entonces ella escribió mucha música, muchos poemas de música de Manuel de Falla, por ejemplo, otro gran compositor español, y terminó finalmente en el exilio en Argentina, escribiendo obras de teatro, en donde en su última obra de teatro, que ya tenía ella casi 100 años, la última frase que decía la obra de teatro decía: por favor, Dios, si vuelvo a nacer, hazme hombre. Hombre para no tener que explicar todo lo que hago, para no estar en defensa de los demás, para no ver para no ver por los demás, sino por mí, ¿no? Entonces, a un hombre no le hace falta justificar nada, decía, solo le hace falta triunfar. Y efectivamente, ¿no? Entonces es muy fuerte, pero las mujeres tenemos comúnmente que estar defendiéndonos, ¿no? O estar buscando los derechos que los hombres ya tienen, ¿no? Por naturaleza, porque nacieron con los derechos. Las mujeres, cada derecho que los hombres
han adquirido por naturaleza las mujeres se ha tenido que luchar a través de la historia con todos los movimientos feministas para ganárselos, y cuando se supone que ya estaban ganados, tampoco se han manifestado de una forma clara, porque se han quedado en leyes escritas que no han traspasado nuestra forma de pensar, ¿no? No han llegado a nuestra imaginación, a nuestra forma de ver la vida. Simplemente se han quedado escritas en un papel, y tal es el caso, pues lo vemos, ¿no? Lo vemos cotidianamente, cómo los derechos de las mujeres constantemente son pisoteados a pesar de que estén ya escritos, ¿no? Porque nuestra forma de pensar, pese a eso, no ha cambiado. Okay. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Y pues agradecemos tu visita acá con nosotros, muy interesante el tema, y les recordamos que esta investigación puede ser consultada en el repositorio institucional del Colegio de Sonora, que pueden encontrar el link en la página del Colegio de Sonora, en la barra principal, y además también les recordamos que estén pendientes de todas nuestras actividades, en todas nuestras plataformas en donde nos pueden encontrar como @colsonora. Y nuevamente, pues gracias por acompañarnos. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.